¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo hay gente que en medio de la dificultad, que en medio del problema ve una oportunidad de vida? Y cómo hay otras personas que en medio de la dificultad y en medio del problema ven una destrucción. ¿Cómo es posible eso? Si seguís viendo el obstáculo cuando Dios ha puesto una bendición, es que necesitas crecer espiritualmente, necesitas ir a otro nivel. Y usted necesita ser levantado, pero para usted ser levantado y que el problema quede en el piso donde debe estar y usted sea levantado, usted necesita levantar a Jesús. Ese problema te quiere picar como una serpiente, pero Dios en esta mañana te dice que sobre ese escorpión Él te ha dado autoridad para que lo oyes, para que lo pises, para que lo acabes, para que destruyas la influencia de ese escorpión sobre tu vida. Entonces ahora sí yo quiero invitarlo a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Usted recuerde que estuvimos viendo que pedir, buscar, hallar, ¿sí?, son niveles de oración en los que usted y yo tenemos que entrar. O sea, un nivel de oración tal, debemos llegar a un nivel de oración tal donde haya una unidad de nosotros, del Señor con nosotros, donde podamos sentir que realmente nuestra única necesidad no es física, nuestra única necesidad es espiritual, nuestra única necesidad es Jesús, es el Espíritu Santo, es Dios en nosotros. Esa es nuestra única necesidad. Si nosotros llegamos a ese nivel donde podamos sentir que la presencia de Dios literalmente arropa a nuestras vidas, abraza nuestras vidas, yo estoy seguro que necesidades no habrían, porque su presencia lo llena todo. Recuerde también que vimos que abrir, aceptar, hallar significa cuando Dios en su sabiduría abre la puerta para que usted pueda entrar, para que usted pueda tener una unión con el Señor, para que usted pueda tener unos tiempos de oración preciosos, y es allí, precisamente allí, donde usted acepta lo que Dios le da. Allí, en ese nivel, es donde lo que usted recibe de manos de Dios, usted se da cuenta que lo que Dios le da es bueno. Amén. Si usted mira el versículo 13 del capítulo 11 de Lucas, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? O sea, si vos le pedís a tu papá un pan y te da un pan, ¿cuánto más Dios te va a dar un pan? ¿Cuánto más Dios te va a dar un pez? ¿Cuánto más Dios te va a dar un huevo? El problema es que estamos viendo lo que no debemos ver. Y si usted sigue leyendo ese versículo 13, dice: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, lo que está hablando la palabra es que el Espíritu Santo sobre nosotros, escucha, iglesia, el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel espiritual de unidad total con Jesús, de ser un solo espíritu con Él, el Espíritu Santo sobre nuestras vidas nos alinea a la visión de Dios. Amén. O sea, el problema es que no estamos alineados con la visión de Dios. Necesitamos alinearnos al Señor. Necesitamos ver, entrar en el nivel de ver como Jesús ve, de hablar como Jesús habla, de movernos como Jesús se movía. Y el único que puede hacer esa obra en nosotros, alinearnos al Señor, alinearnos a su propósito, alinearnos a su voluntad, entender qué es lo que Él quiere darnos, entender cuál es el camino por el que Él nos quiere llevar, entender qué es lo que Él quiere formar en nosotros, solamente lo hace el Espíritu Santo. Por eso necesitamos ese nivel de intimidad, de presencia, de unidad con el Espíritu Santo, para que nuestra visión esté alineada con la visión de Dios.
Porque es que el problema es que vamos por visiones diferentes. Por eso en su palabra dicen, y tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Necesitamos alinearnos a la visión y a los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Y la única manera de lograr alinearnos es permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros, actúe en nosotros, nos mueva a ese nivel, transforme nuestras vidas, quebrante nuestra carne, nos quite las ataduras, nos dé libertad, podamos ser redimidos por la sangre de Jesús y podamos entender que nosotros somos una nueva creación, para poder estar alineados con el Espíritu Santo, alineados a la visión de Dios, alineados al propósito y a la voluntad de lo que Dios quiere para mí. Yo sé que muchos de los que están aquí pueden sentir que no están caminando bajo el propósito y la voluntad de Dios, porque pareciera que se presentaran dificultades, obstáculos, pero el problema es cómo está tu relación con Dios, qué obra está haciendo el Espíritu Santo en tu vida, a quién está revelando. Y entonces después de todo eso le dice: cuanto más vuestro Padre que está en los cielos le dará el Espíritu Santo a aquellos que lo anhelen. Lo que está diciendo es que nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nosotros para que nuestras vidas, para que nuestro propósito, para que nuestra voluntad, para que la visión se alinee a la visión de Dios. Y hace los tres ejemplos, ¿no? Usted le pide un pan y le da una piedra. Le pide un pez y le da una serpiente. Le pide un huevo y le da un escorpión. Muchas veces Dios pone el pan y vos ves la piedra. Muchas veces pone el pez y vos ves la serpiente. Muchas veces pone el huevo en tu mano y vos estás viendo el escorpión porque no estás alineado a la visión de Dios. Entonces esas tres señales del pan y la piedra, de la serpiente y el pez, del huevo y el escorpión, se refieren a manifestaciones se refieren a señales en vos. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿En qué nivel estás? ¿Qué necesitas ver? Cómo hay gente que en medio de la dificultad, que en medio del problema ve una oportunidad de vida, y cómo hay otras personas que en medio de la dificultad y en medio del problema ven una destrucción. ¿Cómo es posible eso? Esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Que podamos entender que si nosotros estamos bajo el propósito y la voluntad de Dios, todo sucede para bien. Y muchos de nosotros andamos con el pan en la mano y sentimos la piedra, andamos con el pez y sentimos la serpiente, andamos con el huevo y sentimos el escorpión, porque no estamos alineados a la visión de Dios. Entonces esas tres cosas de las que habla allí se convierten en señales de cuál es el nivel espiritual en que vos estás. Si vos no estás viendo el pan sino la piedra, si no estás viendo el pez sino la serpiente, si no estás viendo el huevo sino el escorpión, son señales que Dios quiere activar en tu vida para que te des cuenta que tenés que moverte a otro nivel, que tenés que ir a otro nivel, que necesitas más intimidad, que necesitas más presencia. Porque si tu Padre es bueno, como dice la palabra, si tu Padre es bueno, ¿cómo no te va a dar buenas cosas? Si Él es bueno, ¿cómo no te va a dar lo bueno? Entonces, si no es lo bueno, ¿de quién es el problema? Tuyo. Andamos en un nivel espiritual más bajo del que Dios quiere que andemos. Entonces, si yo logro entrar, si yo logro tener intimidad con Dios, yo acepto lo que Dios me da, porque Dios solamente me da bendiciones. Así yo pueda ver un problema, así yo pueda ver una dificultad, así yo pueda ver un ataque, lo que tengo en mi mano es una bendición. Lo que tengo en mi mano es un pan, un pez o un huevo. No tengo una serpiente, no tengo un escorpión, no tengo una piedra. Amén. Entonces esto se convierte en señales. O sea que lo que hacen es medir mi nivel espiritual. ¿En qué nivel espiritual yo estoy andando? Entonces miremos la primera señal que dice: le pide un pan, le da una piedra. Es una señal. Si usted no está viendo el pan sino la piedra, es una señal que algo falta en usted a nivel espiritual para crecer y para ser llevado, introducido a otro nivel. Amén. ¿Me está entendiendo o no? Rodriguito, ¿será que me puede regalar agüita? Sí, estoy seco, mano. Entonces dice: pide pan y le da una piedra. No es que Dios te dé una piedra. Es que lo que usted ve en su mano no es un pan. Usted ve en su mano una piedra. Y yo quiero que usted mire eso. Mateo 26, yo quiero que usted lo anote, no lo busque. Yo quiero que me ponga cuidado en esta mañana. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo.
El cuerpo de Jesús es representado por ¿qué? ¿Cuál es el cuerpo de Jesús? ¿Cuál es? La palabra. O sea, el pan, ¿qué es? El pan es la palabra de Dios. Cuando Él dice que mi cuerpo es verdadera comida, es que la comida que vos tenés que comer es palabra. O sea, Jesús es la palabra. El cuerpo de Jesús es la palabra. Amén. Ahora mire usted, primera de Pedro capítulo 2, anótelo, versículo 4 al 8. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Escuche esto: y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tremendo, mano, ¿eh? O sea, si vos en vez de ver el pan estás viendo una piedra, quiere decir que hay incredulidad en tu vida, que todavía no crees en la palabra, que ese Dios que es pan y que es piedra se vuelve piedra de tropiezo, se vuelve una piedra en tu mano cuando vos no has entendido la palabra, cuando no has abierto tu corazón para que la palabra haga su obra, para que cuando no la lees, cuando no crees en ella. Entonces, si usted le pide un pan al Señor y usted ve una piedra, es una señal de que necesita ser quebrantado por la palabra. Cada que usted pide una bendición de Dios y usted diga: no, yo le pedí trabajo y me echaron, le pedí aumento de sueldo y me echaron, le pedí que me ayudara a que mi negocio saliera adelante y vender, y vendí y no me pagan, me robaron, y estás viendo el obstáculo, quiere decir que hay ausencia de fe en tu vida. Quiere decir que no has pasado por el proceso del quebrantamiento que produce la palabra en vos. Si seguís viendo la piedra en vez del pan, necesitas ser quebrantado por la palabra. Es un nivel donde Dios está mostrando que te falta creer en la palabra, que te falta tomar la palabra, que te falta hacer la palabra viva en vos, que tu vida necesita ser quebrantada por la palabra de Dios. Amén. ¿Me está entendiendo o no? O sea, que esa piedra en tu mano significa el quebrantamiento por el cual vos debes pasar para creer en la palabra. Miren, y no es que yo me las quiera picar aquí de mucho, pero si alguien tiene autoridad para hablar de eso es mi esposa, mi hija y yo. Yo creo en la palabra, creo en sus bendiciones, creo en lo que dice que yo soy, creo en la esperanza que la palabra forma en mí para entender que hay un futuro mejor para mi vida, para mi esposa, para mi hija y para mí. Creo en la esperanza a la vida eterna, creo en la esperanza de que va a haber un día en que Dios nos va a recoger a todos como familia y como familia vamos a volver a estar juntos. Yo ya no veo la piedra, yo ya veo el pan, porque ya fui quebrantado por la palabra, porque ya tengo fe en ella, porque esta palabra misma me quebrantó, porque cuando yo estaba sumido en el dolor y en la tristeza, la palabra me decía: todo sucede para bien, esto es para los que de acuerdo a su propósito son llamados. Porque es la palabra la que decía que en medio de la dificultad, del problema, en medio de la depresión, nosotros somos más que vencedores por intermedio de Jesús que nos amó. En Mateo capítulo 4, versículo 17 al 19 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, el pez significa Jesús. Amén.
La serpiente, o sea, si usted no ve el pez, sino que usted ve la serpiente es símbolo de maldad. En el Números, anótelo, usted lo mira en su casa despacio, en el capítulo 21 de Números, en el versículo 8 y versículo 9, está narrando una historia, la Biblia, de lo que sucedía con el pueblo de Israel. De cómo en un momento dado el pueblo de Israel empezó a murmurar contra el Señor, empezó a murmurar de por qué estaban en el desierto, que por qué se estaban muriendo de sed, que cómo era que los sacaba de Egipto a venir a morir en el desierto, que cómo era que él iba a hacer eso. Y empezó el pueblo a murmurar, empezó el pueblo a sublevarse, empezó el pueblo a rebelarse. Entonces Dios mandó serpientes para que los picaran y fueran muertos. Después Moisés fue y habló con el Señor y le dijo: mire, detén esa mortandad, hay muchas serpientes que están picando a tus pueblos, a tus hijos, y están muriendo. Y en el versículo 8 y 9 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? En el Evangelio de Juan, anótelo allí, en el capítulo 3, en el versículo 14 al 25, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces yo quiero que usted mire un momentico aquí. ¿Qué significaba la serpiente de bronce? La serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto para que todo israelita que la mirara fuera salvo, significaba el medio que Dios iba a usar para sanar al pueblo de Israel, para romper la maldición de muerte que había sobre ellos, para destruir el pecado que había sobre ellos. ¿Cuál pecado? El pecado de murmuración, el pecado de soberbia, el pecado de altivez, el pecado de rebeldía. O sea, la serpiente era el medio que Dios usaba para llevar libertad al pueblo de Israel. ¿Me está entendiendo? Cuando usted mira, y el Evangelio de Juan dice: así como en el desierto la serpiente necesitó ser levantada, así Jesús hoy tiene que ser levantado en tu vida. Jesús, cuando levantas a Jesús, ¿qué significa que Jesús se ha levantado en tu vida? Que Jesús se ha levantado en tu vida significa que Jesús es la solución que Dios ha dado a tu maldición, a tu problema, a tu necedad, a tu inquietud, a lo que estás viviendo, a la pobreza, a la miseria, a la angustia, al dolor, a la desesperanza, a la pobreza. Jesús es la solución. Jesús rompe la maldición, Jesús rompe el pecado, Jesús destruye la maldición que hay sobre tu vida de enfermedad generacional, de pobreza generacional, de malos pensamientos, de incapacidad, de impotencia. Hoy necesitamos levantar a Jesús en nuestras vidas. Entonces, cuando usted le pide un pez a Dios y usted mira una serpiente, lo que significa esa serpiente es que vos no has levantado a Jesús sobre tu casa, y vos tenés que levantar a Jesús en tu vida. Si seguís viendo la serpiente y no ves a Jesús, es que vos tenés que avanzar a otro nivel y tenés que levantar a Jesús en tu vida. No lo has levantado, no lo has visto como tu Salvador, no lo has visto como tu Redentor, no lo has visto como la persona que puede romper, que puede cortar, que puede destruir la maldición que pesa sobre tu vida, que puede romper el pecado, que te puede redimir, que te puede cambiar. No has levantado a Jesús. Tenés una relación con Jesús, pero tenés una relación muerta, una relación seca, una relación vacía, una relación sin manifestaciones. Te toca levantarte, te toca un momentico pararte y decir: Señor, yo te levanto en mi casa. Yo declaro que cuando te mire la maldición se detiene, que cuando te mire el pecado se corta. Necesitamos levantar a Jesús. Si seguís viendo la serpiente, es porque estás adorando los problemas. Si seguís viendo la serpiente, es que te encanta estar endeudado, te encanta estar enfermo. Consentís la enfermedad, consentís la pobreza, consentís el dolor, abrazar la enfermedad. Si seguís viendo la serpiente, es una señal de Dios. Escucha, iglesia, es una señal de que tenés que entrar a un nivel espiritual donde levantes a Jesús. La Biblia dice que si Jesús es levantado,
todos seremos levantados hacia Él. La pregunta es, ¿estás levantando a Jesús en tu casa? ¿Hablas más de Jesús que de los problemas? Cuando están almorzando, ¿de qué hablan? ¿Cómo es tu oración? Gracias, Señor, porque hoy hay alimento. A la comida, ¿quién sabe? ¿A quién estás levantando? ¿Qué es más grande? ¿Jesús o tu dificultad? ¿A quién adorás? ¿Más tiempo tuyo descompuesto, desanimado, triste, a toda hora hablando porque el bombillo está prendido, porque no está apagado, porque abre tantas veces la nevera? Hay gente que pelea por eso. ¿Por qué tenés que volver a abrir la nevera? Mire, conocíamos de una familia que todos orinaban a la misma hora. Serio, usted se ríe, pero es serio. Orinamos aquí a las 7 para soltar una sola vez el agua. Hermano, si usted llega a esos niveles, es que usted está levantando más los problemas en su casa. Y usted necesita levantar esa Jesús. ¿Sabe por qué usted vive amargado? ¿Sabe por qué usted vive triste? ¿Sabe por qué usted vive desesperado? Porque usted está al mismo nivel del problema. Los dos se arrastran. Y usted necesita ser levantado. Pero para usted ser levantado y que el problema quede en el piso donde debe estar y usted sea levantado, usted necesita levantar a Jesús. Usted necesita adorar a Jesús. El problema no es de orinar a la misma hora. El problema es de levantar a Jesús. El problema no es de cuántas veces usted abre la nevera. Porque ahí está, ha visto que hasta estadísticas manejas, cada que usted abre la nevera son yo no sé cuántos kilovatios de energía. Y usted la abre 10 veces, entonces son tantos kilovatios y por eso el recibo sube. ¿Qué importa que sube el recibo? Si Dios me da la provisión, ¿a mí qué me interesa eso? El problema es que usted está más concentrado en la necesidad, está más concentrado en la dificultad, está más concentrado en el dolor, está más concentrado en el problema, está más concentrado en la miseria que en Jesús, que es el que suple, el que cambia, el que transforma, que es Jesús al que vos tenés que levantar en tu casa, no el problema. ¿Para qué levantás el problema? El problema tiene que estar en el piso, no lo levante, no lo haga más grande. Usted es el que tiene que crecer, usted es el que tiene que levantarse al nivel de Jesús. Y la última señal, porque son señales, amén. Si usted sigue viendo la serpiente, es una señal de que usted no ha levantado a Jesús en su vida. Y la última es, le pide un huevo, le dará un escorpión. El huevo es una célula a partir de la cual se desarrolla el embrión de un ser vivo. O sea, el huevo representa, escuche, la nueva vida que Jesús me da. Jesús me da una nueva vida. Jesús redime mi vida. Jesús me hace nacer de nuevo. El huevo representa esa nueva vida. ¿Qué representa el escorpión? Apocalipsis capítulo 9, usted anótelo nomás. En el versículo 3 dice la palabra, dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. En el versículo 5 dice: y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. En Lucas capítulo 10, anótelo allí, versículo 17 al 20, escuche lo que dice. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. O sea, Dios te dio poder, Dios te dio autoridad sobre esa picada de escorpión. Dios te dio autoridad sobre ese problema
que en vos es como un chuzón, en vos es como si un escorpión clavara su cola. Dios te dio autoridad para que ese problema que vos ves que produce dolor en vos, que produce desesperanza, que produce abatimiento, Dios te dio autoridad sobre ese problema, te dio autoridad sobre ese escorpión. Ese problema que se te presenta es como un escorpión que te quiere picar, que te quiere hacer sentir mal, que te quiere hacer sentir menos, que quiere hacer sentir que tu vida no vale, que no tiene razón vivir, que no tiene sentido servirle a Dios, que Dios en vez de amarnos nos castiga, que el Dios que tenemos es castigador. Ese problema te quiere picar como una serpiente, pero Dios en esta mañana te dice que sobre ese escorpión Él te ha dado autoridad para que lo oyes, para que lo pises, para que lo acabes, para que destruyas la influencia de ese escorpión sobre tu vida. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Qué dice la palabra? El escorpión, ¿qué es? El escorpión es una señal de que Dios aborrece el poder del enemigo y aborrece el poder de las tinieblas. El enemigo usa el problema para traer aflicción a tu vida, para traer dolor a tu vida, para traer angustia a tu vida. Y Dios te dice: yo aborrezco a ese enemigo que quiere a través de ese problema hacerse sentir dolor. Y yo quiero darte autoridad para que vayas en el nombre de Jesús y conviertas ese problema en una bendición para ti. Porque si lo puse yo en tu vida, no es una maldición, no es un escorpión, es vida para vos, es redención para vos, es cambio para vos. O sea, el escorpión es la señal de que Dios aborrece el poder del enemigo y el poder de las tinieblas. El escorpión, escuche esto, hermanos, que esto, cuando yo lo entendí, Dios bendito, gracias, yo sentí que mi vida literalmente era liberada. Mire, el escorpión es la seguridad de que los discípulos de Jesús, los que creemos en Jesús, los que creemos en su palabra, los que seguimos a Jesús, no por lo que Él nos dé, sino por lo que Él significa en mí. No por lo que Él me dé, sino por lo que Él puede hacer en mi vida. Los que seguimos a Jesús, los discípulos de Jesús, tenemos autoridad para pisar y para destruir al escorpión. Cuando usted vea un escorpión, no es un escorpión. Cuando usted vea un escorpión, lo que Dios le está diciendo a usted es que usted tiene autoridad sobre ese escorpión. Es que Él le ha dado autoridad para que usted vaya y lo pise. No para que corra, para que no lo pique. ¿Sí me entiende o no? O sea, el escorpión, cuando usted ve al escorpión, ese escorpión debiera transmitirme el pensamiento de victoria que tengo yo en Jesús sobre Satanás. Entonces, cuando eso pasa y usted ve el escorpión, lo que Dios está diciendo es que tenés toda la autoridad de Dios para, en el nombre de Jesús, ir y pisarlo. O sea que ese escorpión no es un escorpión, es una oportunidad que Dios te da para que usted tenga dominio, gobierno, señorío sobre el reino de las tinieblas, sobre la dificultad, sobre lo que la dificultad puede producir en vos. Entonces, si yo veo el escorpión, si yo veo el problema y yo voy y levanto mi pie y lo aplancho, ¿qué estoy viendo? Vida para mí, un problema menos en mi vida. La pregunta es: ¿qué ve usted? ¿Usted ve el problema como una dificultad que quiere acabarlo? ¿O usted ve el problema como una oportunidad de Dios para mostrar que vos sos una persona que gobierna y señorea? ¿Qué ves? O sea que si usted mira su mano y usted ve el escorpión, no ve el huevo,
es que usted no ha sido redimido, usted no ha sido transformado. Porque si usted fuera redimido, si usted fuera transformado, usted no vería el escorpión, usted vería su autoridad sobre el problema. Y si usted ve su autoridad sobre el problema no es un problema, el problema que es una bendición. No, hermano, yo no sé si usted entiende eso, hermano. Si usted ve el problema como una bendición, entonces el problema que es vida para usted, es oportunidad para usted, es sueño para usted, es ganas para usted de avanzar, de seguir. Pero si usted sigue viendo al escorpión con miedo, con duda, con temor, me va a picar, va a acabar mi familia, me van a cortar los servicios, se va a acabar mi matrimonio, me van a embargar, estoy destruido, estoy acabado. Si usted sigue viendo el escorpión de esa manera, quiere decir que te falta autoridad, que tu vida no ha sido redimida, que te falta ir a ese nivel en que Jesús venga a vos y que su sangre transforme tu ser, para que usted el problema usted lo vea como una oportunidad grande para ascender a un nivel mayor. No sé qué estás viendo en tu vida hoy. Si estás viendo piedras, serpientes o escorpiones. Si es así, yo te invito a que reflexiones y a que mires tu vida. ¿Qué nivel de intimidad tenés con el Señor? ¿Qué obra está haciendo el Espíritu Santo en tu vida? Si estás viendo eso, yo te invito a que mires tu interior y te des cuenta que te falta intimidad con Dios, que te falta presencia de Dios, que te falta palabra, que te falta crecer, que no es suficiente el tiempo que estás usando para buscar al Señor, para leer su palabra. Yo recuerdo una vez que leí una historia se llaman los jucumeros, jucún, juventud con un ministerio. Esos jovencitos anhelaban ministrar a Jesús. Y un día apareció un tipo y le dijo: les voy a regalar un barco. Es una historia real, un barco. Ese barco, para que ellos se transportaran y para que ministraran a Jesús en otras regiones, en esa época valía $150,000. Entonces él empezó y dijo: yo les dono la mitad, $75,000, para que ustedes paguen el barco, la otra mitad ustedes la consiguen. Y para no alargar mucho el cuento, ellos no la pudieron conseguir, y llegó un momento en que el barco se lo quitaron, y ellos dijeron: ya sé qué nos pasa. El problema es que dejamos de mirar a Jesús y nos concentramos en lo que Jesús nos da, y no podemos mirar la obra que Jesús quiere que haga. Tengo que mirar a Jesús, que es quien permite que yo haga esa obra. Y le quitaron el barco a los muchachos. Y ellos dijeron: ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo le decimos a ese empresario que no pudimos pagar? Pero sí pudimos entender, a través de esta dificultad pudimos crecer un poquito, avanzar un poquito. O sea, no vimos la piedra, no vimos la serpiente, no vimos el escorpión, vimos la enseñanza de Dios, la formación del carácter, de poder entender que yo no tengo que mirar la obra del Señor, sino al Señor de la obra. Muchas veces oramos por un enfermo y se sana, y nos quedamos allí y miramos al enfermo. De mirar a Jesús, que fue el que permitió que a través de tu oración él fuera sanado. Muchas veces nos concentramos más en el trabajo, más en el ministerio, que en el Dios del ministerio. Y ellos entendieron eso, y lo entendimos nosotros, pero ¿y el inversionista? Entonces lo voy a llamar y le voy a contar. Y lo llamó y le contó: mire, qué pena, con mucha vergüenza yo quiero decirle que el barco lo perdimos, que no pudimos conseguir los otros $75,000. Y el hermano les preguntó: ¿y qué pasó? ¿Qué aprendieron? Y dice: aprendimos que no debemos mirar la obra del Señor, sino el Señor de la obra. Y el hermano les dijo: hermano, estoy feliz de saber que invertí bien mi dinero para que Dios les enseñara que los ojos suyos y míos siempre deben estar puestos en Dios. O sea, ¿qué estaban viendo ahí ellos? ¿La piedra? ¿La serpiente? ¿El escorpión? ¿Qué estaban viendo? El pan, el pez, el huevo. Y muchas veces nosotros, hermano,
Muchas veces las dificultades, muchas veces los problemas se vuelven literales. Muchas veces usted está viendo la enfermedad y se la lame. Ay, es que estoy enfermo. Ay, es que no puedo. Ay, es que como me siento. Se concentra más en usted, más en su enfermedad, más en su dolor, en vez de mirar la bendición que Dios quiere poner en vos, en vez de mirar que lo que Dios quiere es transformar tu vida, para levantarte, para hacerte sentir que vos sos un campeón, que nada te puede separar del amor de Dios, que es en el amor de Dios donde vos vences la dificultad, donde vences el problema, donde vences el dolor, que es en el amor de Dios donde vos te podés levantar como un hombre y una mujer de victoria y decir: en Jesús soy más que vencedor. Eso es lo que vos necesitas hacer, en vez de estar ahí doblegado frente a la dificultad, llorando porque le pediste un pan y te dieron una piedra y con la piedra te golpeás. Amén.